El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy las lecturas subrayan algo que tenemos que aceptar, y es que para todos nosotros es imprescindible estar en contacto con Jesús. Lo necesitamos para vivir. Necesitamos continuamente esta influencia, este influjo, este empaparnos de Jesús. Tenemos que estar en contacto con Él. Pero diciendo esto, ya hay algo que tenemos que de nuevo recapacitar. Si estamos en contacto con Jesús, significa que Jesús vive. Esto nos tiene que llenar de esperanza, de alegría. Jesús vive, está en medio de nosotros. Esta palabra, hemos dicho palabra del Señor, es una palabra que ha sido confirmada a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo que vive en medio de nosotros, que se hace presente, que está en medio de la asamblea, que se nos va a dar sacramentalmente, que ha entregado su mismo Espíritu, que mora dentro de nosotros. Necesitamos estar en contacto con Jesús. Digamos que hay 3 modos de estar en contacto con Él, según nos dicen hoy las lecturas.
La primera es extraordinaria. Os invitaría a leerla, de la epístola a los Hebreos, 4 versículos. Es breve, del capítulo 12. Y nos habla de nuestra situación. Dice, ¿y nuestra situación cómo la tenemos que vivir? Dice en esta lectura. Dice, tenemos que aceptarlo, y lo dice aquí San Pablo, pues lo dice en términos deportivos. Dice, nos encontramos en un estadio. Estamos corriendo en un estadio. Y hay una competición. Y también espectadores, teniendo una nube tan ingente de testigos. Habla de los santos, de los que ya están en el cielo. Los cielos desde el cielo nos están mirando, también los ángeles. Toda la asamblea celeste nos está mirando. Ahora nos toca a nosotros competir. Y es una carrera. Y es como si a través de esta lectura el entrenador, Cristo mismo, el Señor, a través de su apóstol que lo escribe, nos dijera de qué modo hay que correr, cómo tienes que competir. Y dice sobre todo una cosa: compite con tus ojos fijos en Jesús, que inicia y completa tu fe. No mengue, no dejes de mirarlo, que no mengue tu fe. Confía, 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 confía. Fíjate en Él. Claro, esto para nosotros es un modo de estar en contacto con Él, la mirada, mirarle, tener siempre delante de nosotros. Además nos presenta esta carta aquel que padeció por nosotros. Dice, y ahora, dice, está sentado a la derecha del trono de Dios. Y mientras compites, vas al mismo tiempo renunciando a todo lo que te estorbe. ¿Qué te estorba? ¿Estás viendo cosas que no debes ver? Déjalas. ¿Estás haciendo cosas que no debes hacer? Déjalo. ¿Estás todavía con aficiones que te hacen ser todavía un niño, un joven, que no te dejan crecer? ¿No te das cuenta de que ya tienes 60, 70 años, 80 años y todavía continúas con todas esas cosas de juventud? Déjalas. No te ayudan a crecer, no te ayudan a competir, no te ayudan a mirar a Cristo. Y dice también aquí, deja el pecado que te asedia. Es decir, estamos asediados continuamente por el mundo, la carne, las tentaciones del mal. Él soportó la cruz. Por tanto, esto dice, entra en contacto a través de la mirada. Nos exhorta por eso a correr. Y nos dice, mira fijamente a Jesús, porque estás siendo probado. Tienes que combatir contra el pecado. Tienes que abandonar lo que te estorba, que no mengue tu fe. Ten la mirada fija continuamente a Jesús. Que Él sea lo único a lo que miras. Que ello te ayude a levantarte, a permanecer en medio del sufrimiento, a, como dice aquí, a correr con constancia. Bueno, pues esto sería un modo, démonos cuenta de aquel que soportó, dice aquí, tan gran hostilidad por parte de los pecadores, siendo Dios. Por tanto, el primer modo sería la mirada, mirar a Jesús y no apartarnos de ella. Lo tengamos en cuenta. También las lecturas, el compartir la fe, el escuchar la predicación, etcétera. Todo esto nos ayuda a tener nuestra mirada fija en Jesús, en medio de la situación en la que nos encontremos. Segunda cosa es estar en contacto con Jesús, hablando con Él. Esto nos lo enseña el Evangelio. Aquí nos habla de este jefe de la sinagoga que se llama Jairo. Y el hablar con Jesús pues se transforma inmediatamente en una oración. Hay que hablar con Jesús, hay que pedirle que intervenga en nuestras dificultades. ¿Cuál es el problema que tienes? Preséntalo, se interesa por ti. Tenemos que confiar continuamente en su potencia. Hay que decir, Señor, manifiesta tu potencia en medio de la situación en la que vivo. Quiero que me ayudes. Acordaos de lo que decíamos ayer, que por una parte siempre la acción de Dios puede tener sus victorias fantásticas, pero también puede actuar en medio de lo que aparentemente es una derrota, como es la cruz. Las grandes victorias de Cristo, como aquí manifiesta a través de los milagros, pero después también a través de la gran obra que es la pasión y que aparentemente es todo ello una derrota. Por eso hay que decirle, Señora, actúa, actúa. Así lo hace Jairo para estar en contacto con Jesús. Ven, mi hija se muere, tócala, pon tus manos sobre ella y tiene confianza, se curará. Bueno, pues por lo tanto, también que nuestra oración sea permanente, que nuestra confianza no mengue, que mirándole le hablemos. Es otro modo también de estar en contacto con Jesús, siempre de salir de nosotros mismos, de poner nuestra confianza en aquel que no solamente da inicio a nuestra fe, sino que la lleva a su cumplimiento y a su perfección.
El otro modo de tocar a Jesús, y aquí lo subraya mucho, ¿verdad? Jesús también, que Él me ha tocado. Esta hemorroísa quiere tocar su manto, tocarle, tocarle, tocarle. ¿Cómo le toco? Pues le toca con la fe. No solamente el hecho físico, le toca con la fe. Lo dirá Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Esta salvación que has recibido en la fe se ha manifestado en la curación de tu flujo de sangre. Ha frenado esta enfermedad que, como ella tenía experiencia, nadie la podía curar. Había gastado todos sus bienes y había ido de mal en peor. Solamente uno le ha curado y ha tenido fe. Cuando ya no tenía fe en nada de las medicinas y de los médicos y de la realidad del mundo, resulta que confía, fe, en tocar el manto de Jesús. Por eso le dice Jesús, la fe, podemos tocar a Jesús y lo debemos hacer con la fe. Está siendo probado ahora, es un momento extraordinario para confiar en Jesús. Quita lo que te estorba, abandona el pecado, no te fíes nada más que de él, escúchale, clámale y míralo. Por eso es la fe la que nos salva, es la fe la que toca también a Jesús y es la fe a través de la cual nosotros estamos en contacto con él. Estas tres cosas: mirarle, hablarle y tocar a Jesús con la fe. Y Él realiza la obra en nosotros, nos transforma, nos fortalece, hace que seamos constantes, hace que la gloria, la potencia de Dios, la santidad de Dios se manifieste en medio de nuestra debilidad, de nuestro sufrimiento, de nuestras tribulaciones y también en medio de nuestra alegría, porque Él es nuestra alegría. Y en esto también pues termino con algo que también San Juan Bosco nos enseña. San Juan Bosco nos decía también que es necesario para entrar en la conversión siempre la confianza, de nuevo la confianza, la fe y el agradecimiento, confianza y agradecimiento. Estar agradecido a Dios de que nos ha dado la vida, nos ha dado la fe, nos ha introducido en su iglesia, nos hace participar también de toda la realidad salvífica a través de los sacramentos. Confianza y agradecimiento. Dice, en esto entra uno en la conversión, es decir, en la carrera, en la conversión continua, hasta que lleguemos a la meta, que es el cielo. La conversión del corazón hace que seamos niños, que vivamos en Cristo. Por eso él, San Juan Bosco, siendo todavía un muchacho, fundó una sociedad, y una sociedad en la que tenía un lema: guerra al pecado. Porque dice San Juan Bosco, la alegría viene de la victoria sobre el pecado y de la confianza en Dios. ¡Qué maravilla! Guerra al pecado. Hagamos, como hemos vuelto a decir de la epístola a los Hebreos, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Guerra al pecado, porque la alegría, nos dice San Juan Bosco, viene de la victoria sobre el pecado y de la confianza en Dios. Victoria en Cristo, confianza en Dios y, por tanto, entrar en contacto con Jesús, tocarle a través de nuestra mirada, de nuestra oración, de nuestro hablarle y de nuestra fe en Él. Que así sea.